Háblanos en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Que esa palabra traiga vida, Señor. Que esa palabra traiga renovación, traiga restauración, traiga dirección, Señor, en todo lo que emprendemos, Padre. Por eso te bendecimos, por eso te exaltamos, por eso estamos a la expectativa tuya, Padre, de lo que quieres hacer con nosotros, Padre. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias por hablarnos, muchas gracias por unirnos, muchas gracias porque podemos esperar en ti, Padre. Por eso te bendecimos, por eso te exaltamos, por eso proclamamos tu presencia, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, gracias por acompañarnos en este tiempo. Como les decía, quiero seguir compartiendo el tema que estuvimos tratando la semana pasada, inclusive ayer en la transmisión que hicimos de la reunión dominical, estamos hablando de lo importante que es la presencia de Dios en nuestra vida. Y a veces la descuidamos, cuidamos de otras cosas que no son tan importantes, pero lo indispensable para cada uno de nosotros, más cuando hemos conocido de Dios, más cuando hemos experimentado de su grandeza, cuando aprendemos a entender lo que Él quiere para nosotros y se nos comienza a revelar todo lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y yo quiero iniciar con lo que leíamos en 1 Corintios capítulo 2, pero voy a leer en el versículo 12, donde el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y nos enseña a nosotros también, donde dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay cosas que no la podemos disfrutar, pero que están dentro de nosotros. Hay cosas que nosotros quizás la hemos ignorado simplemente porque o no ha habido alguien que nos la explique conforme Dios nos los ha entregado, o simplemente dice la palabra más adelante inclusive, nos hemos encerrado en lo, que lo básico que nos enseñaron. Pero qué importante cuando un hombre, cuando una mujer comienza a acercarse a Dios y a reconocer la grandeza, el poder, las maravillas que Dios nos ha dado. Y por eso dice que el Espíritu de Dios, inclusive está diciendo ahí la palabra, es el que nos da a conocer y entender todo lo que Dios nos ha concedido. No solamente la vida. De esto también tiene que brotar un corazón agradecido a Dios por todo lo que le ha hecho. Y estamos leyendo, y algo que me parece bien interesante, si vamos al Antiguo Testamento y estamos más ubicados en el libro de Primera de Samuel. Es un libro precioso, es el comienzo del desarrollo de Israel como nación, donde Dios tiene un propósito con ellos como lo tiene con cada uno de nosotros, y están conociendo a Dios, han visto su maravilla, ha establecido ciertos principios que inclusive para nosotros es importante conocerlos también, aprender a conducirnos en la casa de Dios. Más adelante Pablo también lo expresa de esa manera, dándole un consejo a Timoteo. Y a veces sí sabemos que hay un Dios. Nos enseñaron nuestros padres a acercarnos a Él según el conocimiento que ellos tenían. Pero cuando una persona se propone conocer más a profundidad de ese Dios que nos enseñaron a honrarle, a respetarle, a cumplir ciertos principios en nuestra vida, pero nos quedamos ahí. Pero cuando nos acercamos a la palabra, que es una bendición, que al menos en este tiempo podemos tener una Biblia, podemos tener la Biblia, que es la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, pero a veces se nos hace pesado, complicado el abrir en esa palabra, y como que nos parece tan aburrida. Algunos dicen, bueno, yo no la entiendo, yo no la comprendo, pero ahí es donde podemos comenzar a utilizar todas las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Y parte de esas herramientas espirituales es el poder decirle, Señor, qué hermoso es estar contigo, qué hermoso es poder disfrutar de tu grandeza, de tu amor, de la misericordia abundante que tú tienes para con nosotros. Y es allí donde vamos a ver la gloria, y se nos van a enseñar cosas que nosotros nunca habíamos experimentado, nunca habíamos conocido. Y esa es la expectativa que tenemos cada mañana.
Les he venido compartiendo en torno a un texto bien precioso y decíamos que en el libro Apocalipsis Dios nos dice que cuidemos lo que Dios nos ha dado, cuidemos lo que Dios nos ha recibido, lo que hemos recibido de Dios. Y yo les decía, y cómo cuando entendemos inclusive la vida misma, nuestra familia, quizás algunos recursos, quizás capacidades, dones, talentos que hemos recibido, a veces no los cuidamos. O a veces al contrario, nos dedicamos tanto a ello que nos olvidamos de quién fue el que nos lo dio. Y ahí es donde hay una conexión realmente con Dios. Y yo le estuve compartiendo alguno de los, y el propósito de esta semana compartir contigo alguna de las de los personajes, como Dios les dio unas capacidades especiales, les hizo un llamado, pero por descuido. A veces hay una frase que me decía una profesora cuando estaba estudiando cierto año de estudio. Y él me decía, Hernández, no te duermas sobre los laureles. Porque no tenía la capacidad, no tenía el fundamento para aprender, para recibir. Y llené mi corazón de tanta basura, de tantas cosas que no me edificaron. Y eso, eso me detuvo muchas veces en los propósitos de Dios. Cuando llegue el Señor a nuestro corazón, a nuestra vida, trae una luz que nos alumbra y nos ayuda a entender el por qué estamos vivos, la razón por la que Dios nos ha dado vida, la razón por la cual hemos nacido, la razón por la cual estamos donde estamos, nos ha colocado en lugares especiales. Y quiero leer un texto de la Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 33 al 36. Está hablando el Señor Jesucristo. Y escuche cómo dice esta palabra. Lucas capítulo 11, versículo 33 al 36. Dice ahí la palabra: porque nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que alumbren, para que los que entran vean la luz. Tal vez si nos quedamos ahí, hay una figura que especialmente cuando no hay energía eléctrica, buscamos velas y nunca la vamos a dejar escondida, sino que la colocamos, y es lo que está diciendo este pasaje, la colocamos en un lugar donde alumbre a todos los que están. Pero luego el versículo 34 habla más específicamente de cada uno de nosotros. Y luego expresa, diciendo ahí en Lucas 11, 34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo, tu interior, está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Y luego añade, versículo 35, mira pues, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. Y hace como una conclusión de lo que está hablando. Dice, así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de las tinieblas, será luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Es interesante lo que está diciendo en este pasaje el Señor Jesucristo, que expresó esta enseñanza. Hace la comparación en lo que hace la luz. Una lámpara en ese tiempo no tenía energía, era únicamente por antorchas que iluminaban los lugares, pero y dice que al igual que esa luz, hay una lámpara en nosotros que es el ojo. La forma como nosotros miramos las cosas, la perspectiva que tenemos de hacia donde nosotros estamos avanzando. Y es interesante porque dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. No es ni siquiera los pensamientos, no es ni siquiera nuestra palabra, sino que específicamente en este pasaje, en este texto, está hablando que lo que alumbra nuestro interior es el ojo. Pudiéramos decir la forma como vemos las cosas. Y de acuerdo a la enseñanza que tenemos, a la perspectiva que tenemos de Dios, así vamos a mirar las cosas que están a nuestro alrededor. Tal vez podemos levantarnos en la mañana. En algunos sectores quizás van a ver que hay un sol fuerte a esta hora y tal vez dice, hoy va a ser un día demasiado caluroso.
O tal vez aquí, como aquí en Bogotá, donde estamos haciendo o compartiendo esta palabra, vemos por la ventana, a veces vemos nubes y a veces hay sectores donde hay bastante bruma, bastante niebla y decimos hoy va a ser un día demasiado frío. Y de acuerdo a lo que nosotros estamos percibiendo con nuestros ojos, lo estamos estableciendo dentro de nuestro interior y así va a ser nuestro día. Pero si por encima del sol, por encima de las nubes, por encima de cualquier día, vemos más allá que lo que estamos leyendo en la parte de la oración de 1 Corintios capítulo 2, nos damos cuenta que hay una luz que necesitamos que alumbre nuestro interior, más allá de lo que ven nuestros ojos espirituales. Y es interesante porque en el versículo 34 de este texto está diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. A veces nosotros miramos a una persona y comenzamos a hacer conjeturas en relación a esta persona. A veces percibimos que esa persona tal vez, bueno, voy a hablar como diría muchas personas, traen como malas sensaciones, algunos dicen malas energías. Y comenzamos a juzgar a partir de lo que vemos nuestros ojos, pero el criterio con que juzgamos las cosas que vemos está muy de acuerdo con lo que hay dentro de nuestro interior. O va trayendo luz a nuestro interior o simplemente va a profundizarnos más en las tinieblas. Y por eso está diciendo, cuando vemos las cosas con realmente una buena perspectiva, sabiendo que Dios está a nuestro lado, todo lo que nosotros vamos permitiendo entrar a nuestro corazón va a traer paz a nuestro interior. Y luego hace el paralelo, pero cuando tu ojo es maligno, dice ahí, también tu cuerpo está en tinieblas. Cuando está hablando del cuerpo es todo lo que hay de nuestro interior. A veces vemos todo con un negativismo, lo voy a decir de esta manera, con una manera de pensar que todo es oscuro, no hay un futuro, todo es pesadez, todo es carga, todo es dificultad, porque así lo estamos viendo. Pero cuando vemos un poco más allá, más desde la perspectiva de Dios, inclusive en la advertencia que está diciendo el versículo 35, donde dice, mira pues, y no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. ¿Sabe qué? ¿A qué nos está instruyendo la palabra? A examinarnos a nosotros. Yo no puedo juzgar desde mi perspectiva qué hay en el corazón, qué hay en el interior de una persona. Solo Dios lo puede hacer y solamente Dios puede distinguir y puede entender lo que realmente está sucediendo en el interior de ella y la forma como ella está juzgando las cosas para sí mismo, para sí misma. Y es interesante porque va muy de acuerdo con lo que leíamos al principio de la palabra, donde dice, antes bien, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, quizás por la oscuridad que había en él, ni hemos aprendido a escuchar, dice, ni oído escuchó, ni han subido, ni siquiera le hemos comprendido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para cada uno de los que le amamos. Ahí comienzan a marcar una diferencia. Es diferente en la perspectiva que tiene una persona que no tiene en cuenta a Dios a una persona que realmente ha abierto su corazón al Señor, que ha creído a la palabra y sobre todo, como dice más adelante, ha permitido que el Espíritu de Dios alumbre su interior. Porque Él comienza a revelar, y es donde estaba leyendo en el versículo 12, donde dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, lo que ofrece el mundo, quizás cosas pasajeras, cosas que en lugar de sacarnos a libertad nos dejan más esclavitud, cosas que en lugar de traer bendición, inclusive económica, salud a nuestro cuerpo, simplemente por un momento temporal va a traer consecuencias. Nos damos cuenta que así sucede. Pero cuando juzgamos las cosas de acuerdo a la luz, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos revela a nuestro corazón,
las cosas van a ser totalmente diferentes. Vamos a probar cosas, vamos a participar de cosas o simplemente nos vamos a apartar de aquello que no nos va a edificar, que no nos va a ayudar. Pero sobre todo aprendemos a cuidar y a cultivar todo lo que Dios nos ha dado. Por eso está diciendo ahí en el versículo 12. Nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, cuando nos damos cuenta de lo que Dios nos ha concedido en el versículo 13, que no lo leímos anteriormente, de ahí el capítulo 2 de 1 Corintios dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñanzas, o mejor, con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando llega la luz a nuestro corazón, cuando nuestro ojo, como está diciendo ahí en el pasaje de Lucas, es bueno, nos damos cuenta que aún en los momentos de oscuridad, en los momentos de dificultad, hay algo para discernir, hay algo para entender. Vemos la mano de Dios, pero también nos da la perspectiva de tomar decisiones, o bien que nos edifiquen, o por ingenuidad, o por falta de luz, cosas que nos van a destruir. Cuando esa luz está alumbrando nuestro corazón, o como dice ahí en Lucas, cuando todo nuestro cuerpo está lleno de luz, inclusive utiliza una palabra bien curiosa que es, dice que así que todo nuestro cuerpo está lleno de luz, no teniendo tinieblas, sino, y esa expresión es bien interesante, dice, será todo luminoso en nuestro interior por la presencia de ese Espíritu Santo. Pero cuando hemos entendido lo que es de Dios, dice ahí que lo espiritual lo acomodamos a lo espiritual. Y luego expresa algo bien interesante, que es la forma de ver las cosas, y habla del hombre natural. Dice también, versículo 14 de 1 Corintios capítulo 2, dice, pero el hombre natural, el que no ha percibido esa luz, el que no le ha sido revelada esa luz de la presencia del Señor, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Quizás muchos te dicen, usted que hace una hora ahí escuchando a una persona, ¿para qué hace perdiendo el tiempo sabiendo que hay muchas cosas por hacer? Realmente hay tinieblas en su corazón y no sabe lo precioso, lo maravilloso es que estar juntos siendo edificado, orando a Dios, clamando a Dios y diciéndole, Señor, necesito de tu presencia, de tu amor, de tus maravillas y de tus hechos asombrosos. No lo comprenden porque dice para él son locura y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Cuando Dios con su Espíritu Santo nos permite percibir las cosas que Él tiene para con nosotros, cuando a través del Espíritu Santo nos hace entender lo que hemos recibido de Dios, toma un valor diferente en nuestra vida. Aprendemos a valorar nuestras decisiones, a probar lo mejor, a conocernos a nosotros mismos, pero sobre todo a conocer el plan de Dios para nosotros. Inclusive este pasaje que estoy leyendo de 1 Corintios capítulo 2 termina diciendo algo bien interesante. Dice en cambio el espiritual, el que tiene luz, el que ha comprendido las cosas de Dios, dice juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Y luego te hace unas preguntas, termina el versículo 16, que son bien interesantes, que tienen que hacernos reflexionar. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tal vez no hemos notado, tal vez no nos hemos dado cuenta que Dios ha colocado cosas preciosas sobre cada uno de nosotros, que somos las que tenemos que cuidar. Y aparte del tema que veníamos trayendo la semana pasada y que quiero dejar como introducción en esta semana para compartir cómo cuidar lo que Dios nos ha dado. Lo más importante en nuestra vida es saber de que hemos recibido el Espíritu de Dios que nos revela, como dice la palabra, a todos los que nos aman. Y aprender a descubrir esos tesoros espirituales son tan importantes para nosotros, mi hermano, mi hermana, que realmente va a traer tanta luz a nuestro interior, pero también vamos a aprender a ser prudentes, vamos a tener la certeza de que cuando acudimos a Dios, que aunque para otros le parezca una locura permanecer un tiempo en oración a un Dios que tal vez no vemos con nuestros ojos naturales, pero que lo percibimos en nuestro interior, que nos asegura las promesas que nos ha dado,
que comprendemos que son para nosotros y que están dispuestos para aquellos que han confiado en el Señor. Ahí comienza a haber una luz que dentro de nuestro interior va a brillar y nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Así de que mi hermano, mi hermana, yo le invito a que abras ese corazón y le diga, Padre, ayúdame a comprender las cosas que tú has dispuesto. Dame esa abundancia de tu espíritu, o que yo le pueda dar libertad suficiente al Espíritu de Dios para comprender todo lo que Dios nos ha dado, nos ha concedido, cómo disfrutarlo, cómo administrarlo, cómo cuidarlo, cómo incrementarlo. Y yo sé que si lo hacemos, vamos a ver cosas maravillosas de parte de Dios en nuestra vida. Nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que hemos creído no lo hemos disfrutado simplemente por falta de conocimiento, por falta de dedicación, por dudas que hay en nuestro corazón, por incredulidad. Pero que Dios en su misericordia, en su gracia, nos las brinda a cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Él. Tenemos un Dios maravilloso que nos cuida. El asunto es que nos dejemos cuidar, nos dejemos conducir y aprendamos a apreciar y a cuidar todo lo que Él nos ha dado. ¿Qué te achoramos estos momentos y le decimos, Padre, gracias por amarnos, gracias por sostenernos, gracias por ser tan precioso, tan maravilloso para con nosotros, Padre? Queremos bendecir tu nombre, queremos exaltarte, queremos aprender de ti. Enséñanos a vivir para ti, pero también a reconocer todas las cosas que nos has entregado, Padre. Gracias porque yo sé que mi hermano, mi hermana, Señor, despierta ese tiempo de caminar en luz, de ver las cosas y juzgar las cosas de acuerdo al concepto tuyo y no a lo que hemos aprendido, Señor. A vivir confiados en ti, sabiendo que tú vas delante abriendo camino, y a comprender y a entender que hoy tienes cosas maravillosas para cada uno, Padre. Por eso te alabo, por eso te bendigo, por eso te exalto, Padre, y dejo en tus manos a tus hijas y a tus hijos, Señor. Muchas gracias. Te alabo, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Que la bendición, la gracia y la misericordia de Dios sea contigo, mi hermano, mi hermana. Adelante, que hoy puedes experimentar la presencia de Dios en tu vida. Le habló su pastor Irlán de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.